Muy buenas, pues encantada de estar aquí en este primer Congreso Internacional de Feminismo Digital, subtitulado Los derechos de las mujeres en la era digital. Fundamental por dos cuestiones, y es que en este mundo digital aún tenemos muchísimas cuestiones que poner de manifiesto, sobre todo porque avanza más la evolución de lo digital que a lo mejor lo que podemos ir detrás poniendo de manifiesto, pues esto es así, pues mira, este fenómeno modificado y ahora es así. Es decir, vamos detrás, ¿no? Un poco, pues arrastras de realmente lo que está sucediendo, ¿no? Pero bueno, es fundamental aún así, sobre todo desde el ámbito profesional, pues ir avanzando y tratar, aunque sepamos que vamos tarde y detrás, pues seguir avanzando, ¿no? Y bueno, y sobre todo, bueno, pues encantada eso. Muchas gracias pues a todas las personas que han hecho posible este congreso y bueno, encantada de ser parte de la organización y de poder compartir pues con todas las compañeras pues de feminismo que va más allá del activismo y que es también académico y profesional, cuestión que muchas veces se nos tira por tierra, ¿no? De hecho, muchas vemos en las redes sociales, nunca mejor dicho, bueno, pero es que estás feminista, como si eso pues deslegitimara todo el trabajo que hay detrás, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que tenemos el estigma de ser feministas, ¿vale? Y bueno, ahora vamos precisamente a hablar de feminismo y hablar pues de la conferencia que voy a desarrollar a continuación, que es la evolución del discurso y el acoso machista en redes, del feminazi al TERF. Y esto, por supuesto, es un tema controvertido, incluso polémico, pero que es necesario analizar, sobre todo por su potencial daño y sobre todo porque pues forma parte de una de las vicisitudes en las que en la actualidad estamos muy afectadas las mujeres, la infancia, personas homosexuales y transexuales. Sobre todo porque, pese pues a todos los esfuerzos profesionales de divulgación y del feminismo, incluso pues a las llamadas de atención por parte de pues, la Unión Europea de que frente a la violencia machista en ningún momento se pueden tener actitudes de rechazo, actitudes que provoquen pues que se invisibilice la voz de las mujeres o incluso que se refuerce a los agresores, es lo que está pasando en la actualidad y hay que ponerlo de manifiesto, ¿vale? La actualidad lo que está haciendo es que pues desde las propias instituciones hay una complicidad con una nueva forma de machismo, de sexismo, ¿vale? Y de misoginia, como voy a desarrollar a continuación, ¿vale? Y bueno, es fundamental, por supuesto, ponerlo de manifiesto. Lo primero, porque la verdad es lo que nos hará libres y porque tarde o temprano se abre paso. Y lo segundo, porque hay quienes nos debemos no solo a los principios y valores éticos y profesionales desde el punto de vista deontológico, sino pues nos debemos pues a la lucha que entendemos que al asumir la agenda feminista pues somos herederas del legado de quienes pues incluso pues han dado la vida para que estemos nosotras hoy aquí en este congreso. Y es fundamental ponerlo de manifiesto, ¿vale? Por tanto, pues una de las cuestiones antes de comenzar, ¿no? De cómo hemos pasado el feminismo al TERF y por qué la necesidad de analizarlo, lo primero es porque pues a nivel técnico, ¿vale? En el estudio de los grupos siempre se ha hecho pues, en la psicología social, ¿vale? A nivel histórico, para que entremos en contexto, ¿vale? Pues siempre se han hecho pues, análisis de los discursos sociales, ¿vale? Para que nos hagamos una historia, para que nos hagamos una idea con un ejemplo histórico. Por ejemplo, pues cuando ha sido todo el holocausto nazi, pues se ha analizado la propaganda nazi para ver cuáles han sido los elementos de coacción, de manipulación y, bueno, por supuesto, de convencimiento, porque no olvidemos que los nazis accedieron al poder mediante un voto democrático, ¿vale? Porque se dieron una serie de circunstancias psicosociales, es decir, de cómo estaban las personas a nivel psicológico y cómo la sociedad estaba en ese momento, donde pues llegado pues eso, un Salvador diciendo que iba a otorgar de derechos pues a las personas, porque bueno, realmente pues digamos que la derivación de la Primera Guerra Mundial derivó en una situación de pobreza para pues Alemania, ¿vale? Probablemente pues en vez de pues, construir para la paz, lo que hicieron es querer imponer la derrota, ¿vale? De una manera que por supuesto tuvo consecuencias desastrosas, porque la paz hay que construirla, no solo hay que quererla, ¿vale? Y bueno, una de las cuestiones que también tenemos que tener muy claras es que dentro de la violencia contra la mujer, ¿vale? Hay distintas manifestaciones dentro de estos discursos, por tanto es muy importante valorarlas. Por ejemplo, desde la psicología forense se realizan análisis
de los propios testimonios como para poder pues dotar de un valor probatorio el testimonio, ¿vale? Y que eso sirva pues luego como una prueba, ¿vale? Una prueba indiciaria, una prueba que realmente refute pues, que la realidad ha vivido. Y son muy rigurosas y bueno, pues requieren de un alto requerimiento técnico que por desgracia en la actualidad no tenemos una especialización, pero eso no significa que no haya personas que pues, intentamos trabajar muy mucho en pues, esta formación rigurosa y con calidad para poder precisamente pues, mejorar el sistema de justicia y aumentar la probabilidad de que pues, realmente los casos de víctimas se prueben, porque hay, y así lo dice la propia memoria de la Fiscalía del Estado, muchos casos y muchas víctimas que no reciben justicia, y muchos casos que, bueno, pues lo que hay es que el agresor incluso puede salir reforzado porque pues no, hay una falta de pruebas. Entonces, frente a todo esto, lo que tenemos que tener presente es que hay determinados lectores sociales, ¿vale? Y hay determinadas cuestiones que podemos analizar una problemática, ¿vale? Si sabemos, por supuesto, analizarla. Entonces, precisamente en la temática actual estamos ante pues, un nuevo paradigma, ¿vale? Como pues, autoras, filósofas y activistas feministas de referencia como Alicia Millares han manifestado, ¿vale? Y bueno, que por supuesto lo han referenciado en distopías patriarcales y han puesto de manifiesto que hay un nuevo paradigma, el generismo queer, derivado de las teorías queer, ¿vale? En el que lo que se hace es precisamente tratar de desplazar pues el feminismo, sobre todo, bueno, pues el feminismo desde los orígenes, es decir, las personas feministas lo que hacemos es, como comentaba, asumir la agenda feminista que lleva más de 300 años tratando de conseguirse como no se ha conseguido en la actualidad, ¿no? El feminismo como movimiento social y político que lucha contra la opresión por sexo de las mujeres implica pues, que tengas consciente de ese tipo de opresiones y que luches pues, para liberar a las mujeres de su abolición, ¿no? Como por ejemplo la abolición del género, la abolición de la prostitución, de la pornografía pues de los vientres de alquiler y de cualquier tipo de pues, institución u organismo que trate precisamente de oprimir a las mujeres. Esto no significa prohibir, significa abolir, es decir, ir a la raíz de la cuestión y bueno, pues tratar de desarticular cuáles son los mecanismos sociales y siempre en el caso de que pues, haya víctimas inmersas, que es en la parte de la mayoría, resarcirlas, darles opciones, ¿vale? No es una cuestión prohibitiva, porque prohibir no sirve de nada, es una cuestión psicoeducativa yendo a la raíz y realmente pues, articular estrategias como para pues, neutralizar pues, todos esos mecanismos sociales que han derivado pues, en esas cuestiones de opresión. Y bueno, realmente pues, en la base de esa desigualdad y de esa opresión pues, está sobre todo pues, los estereotipos de género sexistas, ¿vale? El género, que no deja de ser la asimilación de la socialización diferencial sexista, ¿vale? Bueno, pues en base a esto, ¿vale? Que este es el feminismo, por mucho que haya distintas corrientes, es el feminismo singular. No hay feminismos como no hay socialismos ni historias, ¿vale? Es un cuerpo teórico y que no puede ser a él y su contrario. Por mucho que pues, intenten desarticularlo con esta burda estrategia. De decir, no, es que el feminismo es estar a favor de las opresiones que vive la mujer. No, no, vale. Y el carné no lo doy ni yo ni nadie, sino que es pues una cuestión ética, de coherencia, de que realmente eso, asimilas una agenda para liberar desde una situación objetiva de realidad material a la mujer de la prisión. Entonces ahora mismo estamos, pues eso, enfrentándonos a un paradigma, ¿vale? Que se está metiendo incluso en nuestras instituciones, ¿vale? Y que encima además ha tenido apoyo de las mismas, pues llegando a ser cómplices incluso desarrollándose violencia institucional, ¿vale? Que se deriva pues esto, de estas teorías y que es el generismo queer. Vale, pues esto lo que hace es tratar de conculcar los derechos de la mujer en base al sexo, ¿vale? Por supuesto el feminismo puesto de manifiesto esta diferencia entre sexo y género desde el inicio, ¿vale? Desde las primeras autoras, desde Lynn de Gauss y Mary Wollstonecraft, ¿vale? En 1790, 92, 95 hubo distintos textos, ¿vale? 92, 95 hubo distintos textos, los derechos de la mujer y la ciudadana, la vindicación de los derechos de las mujeres, incluso en 1795, pues el primer tratado contra la violencia machista, ¿vale? No así, no llamado así, por supuesto, pero sí, ¿vale? De Mary Wollstonecraft. Y entonces, bueno, pues siempre se ha ido articulando pues todo un movimiento y toda una teoría feminista que lo que ha hecho es, bueno, pues darnos claves como para desarticular pues, todas estas cuestiones. Una de las claves, por ejemplo, la daba Mary Beard en
El malestar que no tiene nombre y donde precisamente lo que hacía a su manera era un estudio cuantitativo, pasando cuestionarios a las mujeres de su alrededor, ¿no? Que eran mujeres, además de la clase media alta de Estados Unidos, que parecían tenerlo todo, se estaban convirtiendo pues, en esas mujeres de revista y tenían un malestar que no tenía nombre, que era precisamente el vacío existencial de mujeres que viven para y por los demás, pero que no están centradas en sí mismas, no tienen esa perspectiva feminista de verte tú contigo misma a través de tus ojos, no a través de los ojos, sobre todo, de la mirada androcéntrica, ¿no? Que aún arrastramos hasta la actualidad. Entonces, bueno, siempre a lo largo de la historia del feminismo se ha visto que el momento en el que las mujeres han dado un paso hacia adelante como para reivindicar sus derechos, pues ha habido una represión brutal por parte, obviamente, del orden patriarcal. Orden patriarcal entendido como que el poder está en manos de los hombres, ¿vale? Por tanto, en el momento en el que hay mujeres que quieren copar ese poder, eso implica que se les retira a ellos los privilegios y hay una resistencia ante este cambio, ¿vale? Resistencia del cambio en general, pero sobre todo la retirada de los privilegios en particular. Entonces, por ejemplo, vemos Olinde Gaux, en el momento en el que publicó, pues eso, digamos que uno de los libros fundadores de las vindicaciones de las mujeres, pues 3 años más tarde pagó con la horca. De hecho, pues una de las reivindicaciones feministas que hacía es que de la misma manera que la mujer tiene derecho, perdón, no, que tiene, que la mujer puede acabar en el cadalso, pues puede ser jueza, ¿no? Pues no, ella acabó, pues eso, acabó siendo ahorcada y no consiguió que fuera jueza, pero bueno, gracias a ella, pues eso, muchas mujeres en la actualidad lo son, y ese es el legado y esa es la deuda histórica, la memoria histórica que tenemos que recuperar y que poner de manifiesto. Y bueno, por ejemplo, con las sufragistas también, en el momento en el que ellas reivindicaron el voto, entre otras muchas cosas, por mucho que el voto pues haya sido lo que ha trascendido más, pues lo que se hizo fue perseguirlas, algunas acabaron heridas, otras perdieron la vida, y bueno, se las humilló, se hizo muchísima propaganda en su contra. Bueno, pues quienes conocemos esta historia vemos que ahora se están reproduciendo los patrones, ¿no? Se están reproduciendo los patrones de manipulación social que incluso se utilizó desde el fascismo y, por ejemplo, la deshumanización, ¿vale? Y se están reproduciendo los patrones que utilizaron contra las mujeres, por ejemplo, que son feas, malas, que son, que si por un lado viejas cuando somos de toda la edad y hay muchas jóvenes. Por otro lado, feministas, activistas con este tema. Bueno, es decir, se están utilizando pues eso, las mismas excusas como para no confrontar la realidad y como para no legitimar la voz, ¿vale? Y la libertad de expresión legítima, porque es un derecho inconculcable de las mujeres, ¿vale? Entonces, en la actualidad, pues dos de las cuestiones que se está utilizando muchísimo, antes era bruja, la marca de la bruja, ¿vale? En la época de la Santa Inquisición, para que veamos que a lo largo de la historia siempre ha sido así, como decía, pues J.K. Rowling, que también es meritoria de citarla, porque realmente pues, ha sido en la última época una de las grandes valientes que ha confrontado este paradigma, ¿vale? Este paradigma además caracterizado por una gran misoginia, como vamos a ver ahora, ¿vale? Entonces, una de las palabras que se utilizan más, ¿vale? Para tratar de deslegitimarnos, deshumanizarnos, atacarnos y que se utiliza para violentarnos es TERF, ¿vale? Pero también va acompañada de SWERF, ¿vale? TERF, el significado literal que le dan, que realmente en sí mismo es una difamación, ¿vale? Es en inglés Trans-Exclusionary Racist, ¿vale? Feminista radical que excluye a las personas transexuales. Nadie, nunca, ninguna mujer excluye a las personas transexuales de su existencia. Otra cuestión es tener muy claro que el feminismo es el movimiento para y por la liberación de la mujer y sus derechos en base al sexo. Entonces, esto, por supuesto, implica que la agenda es muy clara, el sujeto político es muy claro, y bueno, eso no quita de que pues, todas las luchas sociales, las demás, puedan ser legítimas y que, bueno, pues en el momento en el que ni sigues la agenda feminista, ni sigues el sujeto feminista, bueno, pues que hagas otra lucha con otro nombre y pues que sigas tu agenda. Entonces, el problema que hay en la actualidad es que pues, se pretende que las mujeres dejemos de ser el sujeto político del feminismo, que la agenda sea la de otras personas, que a nosotras se nos relegue en segunda posición y que se nos vuelva no solo a oprimir, sino que además se nos quedemos de loca. Típico histérico loca que arrastramos a nivel histórico también. Bueno, pues ahora se hace a través de la palabra TERF o SWERF. SWERF
fue una de las también denominaciones deshumanizadoras para las abolicionistas de la prostitución, ¿vale? Y fue por el que esto además comenzó. Ahora es mucho más visto TERF, pero SWERF fue por lo que se comenzó por lo menos en redes sociales a través del buscador de Google, que fue una de las cuestiones que hemos hecho, ¿vale? Porque este estudio, que yo os estoy comentando, porque me interesa sobre todo que conozcamos el marco teórico, porque luego ya se publicará lo cualitativo, ya pues lo publicaremos en redes sociales para que lo podáis leer con calma, pero sobre todo eso es interesante ver de dónde vienen estas cuestiones y ver que estamos haciendo un estudio cualitativo que en la actualidad pues tiene más de 3.000 tweets de manera aleatoria, ¿vale? En el cual estamos analizando pues el uso de estos apelativos, cómo funcionan y qué se hace con ellos, ¿vale? Bueno, pues se decía que era la simple definición. Lo primero, que en esa definición no va con nadie que sea feminista. Lo segundo, que lo que se está defendiendo en realidad son los derechos de la mujer en base al sexo, cuestión que lleva el feminismo reivindicando desde hace más de 300 años. Cualquiera que haya leído los textos más básicos y salientables lo sabe. Y lo segundo, que se está utilizando pues, como un nuevo feminazi o bruja, y que no deja de ser pues, un insulto misógino que se ha convertido pues, en un discurso de odio. Estas son pues, las hipótesis y las reivindicaciones que llevan pues, muchas mujeres hablando, ¿vale? Pero que además, pues que hemos puesto de manifiesto en este estudio, evidenciando. Nuestra hipótesis, por supuesto, era que se utilizaba como un insulto. La hipótesis alternativa es que no tenía ningún tipo de cariz ni de matiz, porque siempre hay que, pues eso, como decíamos, lo sano, saludable, científico, es comprobar nuestras hipótesis de partida, ¿vale? Entonces utilizamos Google Trends para pues ver los últimos 3 años cómo ha sido la evolución de estas leyes identitarias, ¿vale? Y bueno, hemos visto que pues en casi todos los casos se utiliza siempre de apelativos peyorativos. Se habla de que bueno, es una difamación en sí mismo porque se excluye cuando en ningún momento nadie excluye en base, o sea, en el feminismo a una persona transexual. Lo que pasa es que el sujeto del feminismo es el que es, simplemente es eso, y no puede ser pues un cajón desastre que se pretende hacer, que eso no deja de ser la reproducción del rol de la mujer tradicional sexista. Es decir, tenemos que ser las cuidadoras y las cuidadoras y salvadoras de todas las causas. Y el feminismo también se está reproduciendo, hay un rol sexista que no tiene nada que ver con el feminismo en sí mismo. Y bueno, una de las cuestiones también salientables de este análisis que hicimos mirando durante 3 años la evolución en Google Trends es bueno, que el hito que supuso que J.K. Rowling diera un paso adelante, ¿vale? Fue a partir de que J.K. explicara la temática, donde se empezó a destapar y a descubrir el tema, que aún sigue a día de hoy pues habiendo muchos mensajes sobre el desconocimiento. Y bueno, se ha puesto de manifiesto pues, que hay un claro señalamiento a las mujeres, ¿vale? Respecto a ese señalamiento, lo que hicimos, como comentaba antes, como adelantaba, es hacer un seguimiento. De hecho, lo seguimos haciendo y seguimos pues eso, tratando de ver cómo pues, está evolucionando la historia, porque estamos haciendo un estudio longitudinal. Pero en principio, lo que hicimos fue seguir pues, a través de la aplicación, a través bueno, de la herramienta más bien de Twitter Chiver, ¿vale? En este caso con licencia de pago, pues lo que hicimos fue hacer una revisión de cuáles son, digamos, la utilización de pues, estas cuestiones. Entonces vemos precisamente que si antes se utilizaba feminazi, ahora se utiliza TERF. De hecho, hay una correlación negativa, es decir, en el momento en el que TERF fue aumentando el uso en redes sociales, el feminazi bajó. Sí veo una diferencia porque en los países de Latinoamérica sigue perdurando y hay más uso del feminazi, ¿vale? Pero en principio, pues en otros países, incluyendo España y, bueno, y sobre todo Estados Unidos, pues TERF, bueno, y Reino Unido también, muy importante, Reino Unido, lo que hizo fue, pues digamos que la tendencia es contraria. En el momento en el que TERF subió, feminazi bajó. Por tanto, ahí hay una correlación, pero aún así, por supuesto, hay que ponerla en contraste. Una vez que ponemos en contraste el seguimiento de la palabra TERF y su utilización, tanto a nivel internacional como nacional, para ver el contraste, porque muchas veces pues, hay variabilidad en el propio país, que siempre hay que contrastar con los restos, no estamos solos en el mundo, necesitamos pues eso, contrastar y tener en cuenta pues otras realidades, también muy importante. Bueno, pues lo que hemos visto va de la mano, digamos, de las hipótesis que ya teníamos, ¿vale? Pero, bueno, digamos que las hemos perfilado, ¿vale? Entonces, ¿qué hemos encontrado con la utilización de TERF? Bueno, en tan solo 3 días,
en Twitter 2000 utilizaciones en España de TERF, es decir, su utilización es masiva y bueno, pues prácticamente casi pues eso, 1000 personas al día. Obviamente haremos una media en el estudio longitudinal, pero 1000 personas al día pueden estar con TERF. Y bueno, podría alguien decir, bueno, pues si es una definición, simplemente lo están poniendo de manifiesto. Bueno, pues resulta que no es simplemente una definición y que eso se ve en sus usos, ¿vale? Es una de las conclusiones de este estudio preliminar, que insisto, es uno más grande, longitudinal, que estamos realizando para poner de manifiesto estas cuestiones, ¿vale? Porque no, sí que es un insulto y sí que hay mucho odio detrás, ¿no? Lo que estamos viendo es que se acompaña de amenazas, se pone con otros insultos, se realizan apologías al asesinato, se utiliza para desacreditar a mujeres tanto su libertad de expresión como que se es feminista, se utiliza para minusvalorar o para hacer explicaciones llamadas comúnmente mansplainings, se utiliza para deshumanizar a las mujeres, la mayor parte son mujeres, ¿vale? Hemos que por ahora, pues de 2000 y pico mensajes, solo he encontrado 2 que se dirijan a hombres, por tanto, masivamente esto va solo a mujeres, lo cual ya nos pone sobre aviso de que esto es violencia machista. Si va solo dirigido a las mujeres, está claro que hay un claro indicador por sexo. Y se utiliza mucho, es uno de los que por ahora detectores que más hemos visto, que se utiliza como la cancelación y la censura. Para censurar la voz y para cancelar a las mujeres es uno de los usos más grandes, incluso por encima de amenazar. Todo esto es violencia, ¿vale? Tenemos que tenerlo en cuenta, por activa o por pasiva, de manera más hostil ya sacaremos la clasificación que estamos realizando, pero todo es violencia. Y bueno, silenciamiento, rechazo al debate, directamente ruptura de la comunicación, también se utiliza para difamar y deslegitimar, se utiliza para señalar directamente, es como la marca de la bruja, en el momento en el que una mujer es TERF tiran a dar, ¿vale? Incluso pues realizan bloqueos masivos y si es bruja, pues no se puede una relacionar con ella, mucho miedo, además por parte de otras personas. Y otra de las cuestiones que también hemos visto que más se destacan es la legitimación de la violencia. Si es TERF, todo vale. De hecho, pues hemos encontrado en los 500 primeros mensajes, justo pues ocurrió en el momento en el que se hizo una agresión en una manifestación feminista a una compañera y pues lo que había era mucha utilización de cómo es TERF da igual, qué alegría que han pegado una TERF, etcétera, ¿vale? O sea, que legitiman la violencia contra la mujer específicamente. Y bueno, también hemos encontrado en mucha gran medida, la mayoría diría, una gran desinformación sobre el tema. Y luego, esto es prácticamente el 90 y pico por ciento, va cambiando porque los datos van cambiando según van entrando en este seguimiento tweets, pero bueno, estamos en un 92, 94, 96% de utilización de TERF como de manera negativa, peyorativa e insultante, o sea, masiva, ¿vale? En la gran mayoría. También lo utilizan ese restante, es menos del 10%, sobre todo mujeres, algún hombre, pero sobre todo mujeres, que curiosamente si vemos un gran repertorio, un gran abanico conductual de cómo se utiliza este insulto, que sí que por ahora hemos visto más hombres, pero que también hay muchas mujeres, hemos de decir, ¿vale? Y lo que hay, por otro lado, en las mujeres solo vemos 2 cuestiones, que es que hay una defensa, una denuncia de la violencia que vive la mujer, por parte de las que sí que hablan en positivo con TERF, o que hacen algún tipo de reivindicación feminista, ¿vale? Es decir, de lo que hemos visto hasta ahora, en caso de que hablen negativamente con TERF, que es la mayoría, es pues violencia machista, ¿vale? Y pues esos son los casos que se habla de una valencia positiva, es para decir, oye, no puedes llamar a alguien TERF porque ponga de manifiesto los derechos de las mujeres, ¿vale? Y bueno, sobre todo, pues llama mucho la atención, si bien, pues eso, las divulgadoras que estamos en redes lo teníamos presente, pero por mucho que puedas tener una percepción hay que contrastarla con datos, que se utiliza una valencia totalmente negativa y misógina tradicional. Entonces está mezclando TERF como insulto y herramienta de violencia actual con las tradicionales como puta, nazi, fea, puta, puto asco, tápate la cara, cállate. Bueno, como vemos, pues estas cuestiones, que bueno, hay algunas que son más fuertes y que creo que no procede, quien quiera que lo lea a posteriori. Pues eso, que tiene una alta valencia emocional y negativa, y hay varias que directamente dicen que las odia, que odia
a las TERFas, como se utiliza, que bueno, no deja de ser odio a las mujeres, es misoginia interiorizada por parte pues, de este movimiento generista que ahora mismo pues, está incluso en nuestras instituciones, lo cual pues, es un gran factor de riesgo y un gran factor potenciador de violencia machista. Por supuesto, las profesionales seguiremos poniendo de manifiesto esto. Esto es un análisis preliminar, donde, bueno, pues más allá del contexto, pues he querido pues compartiros pues esos análisis preliminares y bueno, eso también poner de manifiesto que hay que poner en valor pues eso, la investigación y operativizar, cuantitativizar el hecho de que pues esto no es una percepción nuestra. ¿Vale? Realmente es una cuestión masiva, muy seria, es violencia machista, un nuevo sistema de violencia machista que se ha perpetuado gracias a las redes sociales y que bueno, también trasciende incluso la opinión pública, como vimos ahora, ¿no? A nivel legislativo y que bueno, pues te va a tener consecuencias desastrosas. Y bueno, que menos a nivel ético que como profesional que bueno, pues se dedica a la violencia, sobre todo pues en temáticas relacionadas con la prevención y la formación, bueno, pues tratar de evitar o por lo menos dar la información como para que se vea qué es esto, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es misoginia? ¿Qué es un discurso de odio? ¿Qué es una nueva herramienta de violencia machista? Y que, bueno, pues por mucho que traten de deshumanizarnos para violentarnos, vamos a seguir hablando, vamos a seguir divulgando y sobre todo no vamos a rendirnos. Vamos, es que vamos a coger, no vamos a ir ni un paso atrás, ni para coger impulso, para poner de manifiesto pues, que son infames, que es infame, pues que estas cuestiones se sigan llevando a cabo y, bueno, sobre todo que las manos mal paradas van a ser siempre por las personas más vulnerables y las niñas que, pues sobre todo están totalmente expuestas, ¿no? Pues a estos paradigmas científicos que además en otros países pues se han demostrado dañinos. Por tanto, queda, pues en la medida de lo posible, tratar de poner de manifiesto pues información de calidad, desde el respeto, por supuesto, desde la ética, la crítica y pues también la esperanza de que bueno, pues, cada vez más personas se informen, se formen y bueno, pues, sobre todo tratemos de aportar luz frente a la oscuridad que se está cerniendo sobre nosotras y que más tarde o más temprano pues, veremos la tormenta que se nos está viniendo encima. Muchas gracias, un placer estar con vosotras, compañeras, y como ya dije, espero bueno, pues, repetir y que esto tenga continuidad porque realmente pues, necesitamos espacios como este. Un abrazo grande y muchas gracias por escuchar.